Bueno, eh, como les decía Liz, pues digamos que yo soy Diego, soy el CEO y fundador de Galilei Learning. Nosotros nos dedicamos a crear experiencias gamificadas con el fin de aprender cosas específicas. Y entonces digamos que lo que nos trae hoy a la charla es, venga, nunca habíamos necesitado tanto a los videojuegos como los necesitamos el día de hoy, ¿cierto? Y entonces cuando uno dice este statement, eso suena muy bonito, pero hay datos que lo corroboran, ¿cierto? El 29% de los jóvenes en educación formal se retiran del colegio porque no hay interés en lo que están aprendiendo. O sea, dicen que hay una desmotivación muy grande por lo que están aprendiendo en su día a día. Entonces se retiran. De 100 niños que entran en primero de primaria, solamente se gradúan 44, que eso es una cifra súper alarmante. Y de 100 que entran en primero de primaria, nada más 17 pasan a hacer algo después del colegio, pues con términos educativos. Y esto no es solo universidad, sino diplomados o cualquier cosa que tenga que ver con aprendizajes después del colegio. Y digamos que esto es en términos de educación, pero en términos de trabajo también la cosa va parecida. Entonces, el 88% de los empleados dice que no aplica lo que aprende en estas capacitaciones empresariales, por lo tanto se está perdiendo todo ese conocimiento. El 70% de ellos dice que no tiene las habilidades específicas para desarrollar su tarea en el día a día y el 75% dice que los entrenamientos que recibe realmente no le hacen tener un mejor rendimiento en su trabajo. Entonces esto es una combinación perfecta pues, para una crisis que podemos empezar a tener. ¿Y por qué una crisis? Porque de aquí a 2030 se espera que el 80% de la fuerza laboral a nivel mundial, con el avance de la tecnología, tenga que mejorar sus skills, ¿cierto? Sus habilidades, tenga que tener habilidades específicas para que se puedan desenvolver en el mundo del futuro. ¿Qué implica esto? Que no estamos educando a la gente de una manera adecuada desde el colegio y la educación, y la gente que está aprendiendo cosas en el trabajo no las está aprendiendo de una manera adecuada. Entonces, este 80% de fuerza laboral que va a tener que reentrenarse tiene un montón de dificultades ya hoy en día y a futuro van a ser mucho más complejas. Y entonces vamos a hablar de gamificación, ¿cierto? Entonces digamos que acá hay varias cosas. Lo primero que les voy a decir es, nosotros nos basamos en el Octalysis Framework, pues Galilei todo lo que hace, lo hace con base a esto, esta casi que es nuestra Biblia para proceder. Ya les voy a explicar un poquito más. Simón, que yo si ya están interesados en gamificación, Simón es la persona que me enseñó a mí absolutamente todo lo que yo sé de gamificación. Simón es el head de Octalysis Group en Latinoamérica. Ellos son la gamificadora más grande del mundo, pues son la consultora más grande del mundo en gamificación y Simon es la persona pues que está a cargo en Latinoamérica, muy teso, muy crack, y de él he aprendido pues como todas estas técnicas que hemos venido implementando y hace un tiempo estamos trabajando juntos. Entonces, entrando en el tema del octágono, este octágono tiene 8 motivadores diferentes y cada uno de estos 8 motivadores se usa con un propósito específico. Es decir, uno no usa todo para todo y no todo funciona de la misma manera. En este caso, digamos que para cada acción deseada dentro de la experiencia gamificada, nosotros usamos una acción específica. Y el éxito de las acciones gamificadas o de las experiencias gamificadas no se trata de tener un montón de mecánicas, sino que realmente esas mecánicas sean eficientes y funcionen, o sea, que haya una efectividad en lo que uno esté pensando. Entonces voy a explicar pues cómo es el octágono para que ustedes vean qué hay detrás de lo que hace Galilei. Entonces, básicamente, la primera motivación es el sentido épico. Y el sentido épico es lo que hace que uno quiera ser parte de algo más grande, como la religión, como guardar el conocimiento para las futuras generaciones. Y esto, digamos, lo hace Wikipedia. Wikipedia, si yo pongo hoy la biografía mía, pues que hoy yo no soy tan famoso, probablemente en 2 minutos van y la bajan, ¿cierto? Y es personas que trabajan gratis para Wikipedia, revisando y cerciorándose de que ese conocimiento va a pasar a las futuras generaciones. Entonces, hay una motivación altísima para uno dedicarle su tiempo a revisar contenidos de terceros para que Wikipedia tenga un contenido limpio. Eso es sentido épico, lo que es más grande que lo que uno quiere hacer, porque realmente uno dice, wow, esto es lo que hay que hacer. Y uno en los juegos, ¿cómo lo ve? El típico storytelling que te dice, venga, usted es el héroe de esta historia y usted tiene que ayudarnos a salvar el mundo porque ta, 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 ta. Entonces vos haces ya parte de algo más grande. Dos, el tema de cumplimiento de objetivos. Esto es básicamente nuestro nivel de aprendizaje lo usa y es que te dan ciertas notas, te evalúan, te dan ciertas capacitaciones y al final te dan un diploma.
Pero en los videojuegos nosotros tenemos un tema mucho más amplio, o sea, nosotros podemos tener ya maestría en un tema y eso nos distingue teniendo una medalla que nos diferencia del resto, o podemos ir avanzando en niveles y demostrar al resto de personas que estamos en un nivel mejor. Nos pueden dar badge, medallas, muchas más cosas, pero no solamente dar puntos, medallas y leaderboards, sino es entender qué motiva a las personas y por qué querrían tener una medalla o un leaderboard. Es decir, si a mí me dan una medalla por entrar un día, probablemente no sea muy interesante, pero si yo juego un juego que juegan 1 millón de personas y yo tengo una medalla dorada que nada más se la dan al 10% más teso de todo el juego, evidentemente eso para mí va a ser súper significativo. Entonces, mirar qué realmente le interesa a las personas. El 3 de empoderamiento, creatividad y retroalimentación o feedback. Y esto es qué tan creativo puedo ser yo con una experiencia. Si hay dos formas de ganar, probablemente el juego sea muy aburrido, probablemente no haya mucho interés en hacerlo. Pero si yo puedo interactuar con el juego de una manera única y depende de esa manera única con la que yo interactúo con él, tengo unos resultados demasiado buenos o demasiado malos, pues es súper interesante para mí. Esa es la razón por la cual el ajedrez es el ajedrez y va a ser el ajedrez toda la vida. O sea, el ajedrez se juega hace mucho tiempo y es porque nos dan unas fichas, nos dan una manera de jugar, pero todo el mundo juega diferente. Y dependiendo de qué tan creativo sea con el uso de las reglas que le dan, y qué tan creativo sea con la experiencia puede tener mejores o peores resultados. El cuarto es pertenencia y posesión, es decir, esto sí podría verse como lo que yo puedo ganar y lo que puedo ir acumulando por pues adentro o afuera de la experiencia, pues como motivaciones más extrínsecas a ella, o puede ser lo que me pertenece a mí tiene un valor mucho más alto. Y un ejemplo clarísimo para eso es los Tamagotchis. Los Tamagotchis en su momento, los niños jugaban con ellos y podían tener decisiones súper importantes desde un principio, como si el huevo es carnívoro o herbívoro, o a qué hora lo vas a alimentar, no sé qué. Y todas estas decisiones que implicaban dedicarle tiempo y generar un montón de lazos entre el Tamagotchi y el niño generaban que tuviera una pertenencia altísima. Entonces, lo que hacía que los niños se deprimieran cuando se les moría el Tamagotchi, y eso era súper grave, y por eso en algunos países incluso los prohibieron. O, por ejemplo, en el caso de mi casa, mi mamá colecciona estos imanes de la nevera. Cada vez que vamos a un viaje yo le traigo uno, o cuando ella viaja ya se compra sus imanes. Y si mañana, no sé, vamos Liz y yo y le vamos a comprar un imán de esos a mi mamá no se lo va a vender a Liz por nada del mundo, porque es muy importante para ella, porque le pertenece. Pero si Liz le dice, no, yo tengo mucha plata, Ruth, usted no se preocupe, dígame cuánto y yo se lo compro, pues mi mamá le va a poner una cifra altísima para podérselo vender con ganas de no venderlo, ¿cierto? Pero si mañana el perro se come el imán y mi mamá lo tiene que salir a conseguir, no lo va a comprar por el precio que esperaba dárselo a Alice. Eso es pertenencia y nosotros en los juegos lo usamos constantemente. El quinto es el tema social. Cuando hablamos de temas sociales, nosotros como especie somos una especie súper social, lo que implica que nosotros tenemos que estar constantemente validando lo que hace el resto del entorno para nosotros sentirnos cómodos. Por eso, el tema social es el modificador de conducta más grande que tenemos los seres humanos. Un ejemplo súper específico de un tema que no es gamificado, pero que nosotros lo usamos mucho y que se puede ver gamificado en cualquier experiencia, es eh, en los Estados Unidos querían reducir el consumo energético. Entonces les dijeron a las personas como de la Florida, venga, tratemos con el sentido épico. Entonces, venga, dejémosle un mejor futuro a las generaciones que vienen, hagámosle que ellos tengan un mejor mundo para que esto funcione de una mejor manera, no sé. Y eso no funcionó tan bien. O sea, hubo una reducción del consumo, pero no tan bien. Después intentaron con cumplimiento de objetivos, el Core Drive 2 del que les hablaba, y le dijeron, vea, si usted se ahorra deja de usar el aire acondicionado que tiene tanto consumo y empieza a utilizar el ventilador de aspa a tales horas, se ahorra tanta plata mensual y se ahorra tanta plata anual. Y esa plata es suya y usted puede hacer lo que quiera con ella. Y uno pensaría, Estados Unidos, capitalista, claro, lo van a hacer. Mejoró, pero no era lo que esperaban. Pero cuando les dijeron, vea, el barrio suyo consume más que el barrio del lado y usted es el que más consume de su cuadra y vea la lista de personas que consumen en este barrio, inmediatamente los consumos disminuyeron. ¿Por qué? Porque uno no quiere ser el que esté por fuera de la norma social, ¿cierto? Entonces digamos que por ser una especie nosotros queremos estar y hacer parte de ese grupo social que es tan fuerte. Y nosotros dentro de los videojuegos, dentro de las experiencias gamificadas que hacemos, utilizamos principalmente esto. El sexto es escasez, lo que es escaso se valora un montón. Si yo puedo comer fruta
fresas nada más en diciembre, yo en diciembre voy a comprar muchas fresas. O las Oreos son un buen ejemplo, esas Oreos de edición Navidad que sacan en diciembre. Uno nada más las puede comprar en diciembre y eso lo sacan y a los 2 días no hay. ¿Por qué? Porque es escaso. Ese tipo de escasez se valora mucho. Cuando uno hace parte de un grupo escaso, un grupo élite, también se valora mucho. Cuando uno hace parte de un grupo VIP que nadie puede entrar, se valora mucho. Y en los juegos se usa un montón. Incluso hay varias prácticas, por ejemplo, de Duolingo que te ponen en una racha diferente o en un ranking distinto, dependiendo de la cantidad de usos que vos estés dando. El tema de impredictibilidad y curiosidad es la razón por la cual uno se trasnocha viendo una serie, porque uno no sabe qué va a pasar y en el último segundo te tiran un bombazo y vos tenés que ver el capítulo que sigue y lo siguen haciendo. Lo mismo pasa en los juegos. Cuando vos tenés algo random que puede pasar y que te puede cambiar las métricas del juego inesperadamente, eso es súper enganchador y súper motivador. Y el último, el 8, es evitación y es prácticamente lo contrario del sentido épico. Eso es evitar que algo malo pase, evitar que se acabe el mundo, evitar que se me acabe la racha de Duolingo porque es mía, que tiene un tema de pertenencia porque lo he conseguido, que tiene un tema social porque esas rachas te ubican en ciertos grupos. Entonces, digamos que uno ya ahí empieza a mirar el mundo desde esta visión del octágono, ¿cierto? Entonces, nosotros ya todo lo vemos en temas de core drives y para nosotros, por ejemplo, cualquier experiencia empieza rayando el octágono. Entonces, bueno, yo creo que ya entendimos muy bien por qué la gamificación es un enfoque de diseño que se centra en las motivaciones y acá les expliqué como muy pues a brevedad de cómo utilizamos nosotros el octágono. Si quieren más, Simon es el súper teso y pueden entrar pues como al tema de octálisis. Lo último que tendría por decir es que también el octágono lo partimos en dos. La parte de arriba es lo que nosotros llamamos white hat, que son esas motivaciones que uno lo hacen sentir bien y por lo que uno quiere estar en la experiencia, lo que uno utiliza como a largo plazo. Y lo de abajo sería como black hat, que es lo que uno quiere que la gente actúe ya, se le van a acabar ya, tiene que entrar ya, solamente quedan 3, 5 minutos más, pues cosas de esas que uno hace que la gente, como que ese sentimiento negativo de afán, ¿sí? Bueno, y entonces con esto que les acaba de contar, uno se preguntaría, venga, pero eso sí funciona, eso sí existe, eso sí, la verdad cumple con el objetivo y con lo que se promete. Pues vean, acá hay un par de experiencias anteriores de Octalysis, ¿no? Yo soy súper fan de Octalysis, entonces acá hay muchas cosas de ellos. Entonces, por ejemplo, Octalysis hizo una experiencia gamificada con CaixaBank, donde querían mejorar un 5% el tema de ventas. La experiencia fue tan rotundamente exitosa que no manejaron un 5 sino como un 46. Y al final pasó de ser el segundo banco que más vendía al primero en Brasil. O sea, descomunal el alcance que puede llegar a tener una experiencia de estas. El tema de la TAM, que duplicó sus métricas con el uso de Life Miles, con una experiencia gamificada también increíble. O sea, de verdad, duplicar es una cosa que uno dice, wow. Y en el temas académicos, como les dije ahorita, acá está un experimento de un profesor que se llama Anand Pai. Es un profesor que era indio, pero trabajaba en Estados Unidos. El hombre logró modificar y mejorar las conductas con respecto a matemáticas, lectura de unos pelados que no lo hacían para nada bien y los pasó a un nivel intermedio alto en solo 8 meses usando un Nintendo Switch, usando computadores, usando solamente experiencias gamificadas. Entonces uno dice, venga, esto sí funciona, esto sí existe. O sea, la gamificación resuelve un problema real. Y entonces yo soy una persona que cree mucho en las historias. Yo realmente creo que cuando uno conecta historias con personas y con cosas, es cuando uno dice, venga, realmente esto sí existe. Entonces, como decía Liz, yo les quiero contar ahorita, en ojalá 10 minutos o 15 minutos, mi historia y por qué hoy estar acá para mí tiene mucho sentido porque la gamificación y los videojuegos han jugado una parte fundamental en mi vida. Yo hoy que estoy más grande, que ya tengo 30 años y lo miro para atrás, yo digo, wow, o sea, de verdad, toda la vida me ha preparado para este momento, pero en su momento no lo veía así, es hoy con un análisis distinto. Entonces, yo era un niño con déficit de atención, que me gradué de ingeniero civil, que llegué a ser director técnico de una constructora muy importante en el país, donde tenía muy buenas oportunidades de pasar a ser el gerente y acá en Medellín también tenía un par de oportunidades de laborales, pues que yo decía, fue pucha, un futuro muy bacano, muy asegurado, pero definitivamente no fue lo que yo quería y pasé a ser data analyst de una organización internacional con sede en Londres y trabajaba desde mi casa, una cosa muy bacana, pero tampoco terminó conectándome el reto y finalmente decidí emprender y crear una startup que se llama Galilei Learning, que es de lo que les voy a contar ahorita un poquito más
Y la idea es ayudarle a aprender cosas difíciles a la gente de una manera diferente, utilizando los videojuegos, como en mi caso fue un tema que me ha ayudado para toda la vida. Entonces, ¿cómo empezó todo? Desde muy chiquitico, diagnosticado, o sea, diagnóstico fijo de Diego, un niño que no deja quieto en el colegio, que no pone cuidado, que es supremamente complejo, que no, nunca va a poder graduarse del colegio porque no le va bien, porque no le interesa, X, Y, Z, lo que le puede pasar a un montón de niños hoy en día. Y entonces desde muy chiquito empezaron a dar esas restricciones como, venga, no, Diego no funciona para esto, cambiémoslo de colegio. Entonces mis papás me llevaron a un colegio más chiquito, entonces uno para uno como niño, horrible porque uno ya tiene sus amigos y todo, pero me hicieron ese cambio de colegio y bueno, listo. Dos, medicación. Yo fui niño medicado con Ritalina. La Ritalina, pues, es un tema muy complejo para uno, pues, porque realmente yo sentía que no mejoraba mi concentración, solamente me dejaba quieto. Entonces, si bien ya no estaba haciendo daños y molestando y lo que fuera, no es que estuviera aprendiendo más, sino simplemente estaba quieto y mamá notó eso muy rápidamente. Y otro tema que también fue doloroso para mí, porque cuando era muy chiquito me encantaban los dulces, es cero azúcar. Para mí, en ese momento, hubo un corte en el azúcar. Entonces mi mamá se dio cuenta que yo no es que fuera malo, ni bruto, ni nada, sino que simplemente yo era muy curioso, pero me faltaba mucha motivación. Y se dio cuenta de esto particularmente en estas tres cosas. Jugando fútbol era muy bueno y podía jugar fútbol horas y horas. Y a mí no me importaba. Jugando play era buenísimo. Mi hermana y yo nos llevamos 11 años. Entonces yo era un niñito con 8 o 9 años y estos manes con 20 años iban a mi casa y apostábamos y yo les ganaba. O sea, yo era muy bueno jugando play y me encantaba. Y lo mismo, pasaba horas y horas y los juegos que más me gustaban eran esos juegos que me tocaba pensar para pasármelos o dedicarles mucho tiempo, lo que sea, obviamente FIFA, pero había un montón de juegos que, en los cuales yo era realmente bueno y destacaba. Y armando Legos, a mí me encantaba. Mi mamá me compraba unos Legos muy bacanos y yo pasaba horas y horas jugando eso. Entonces, había un tema de motivaciones puntuales, ¿cierto? Entonces, mi mamá, muy inteligentemente, resolvió que me iba a gamificar la infancia, o sea, mi vida la iba a gamificar. Entonces, el tema del dulce, evidentemente por la condición, había que tratarlo y solamente en ocasiones súper especiales. El tema de esto de fútbol, del Lego y de los videojuegos, antes era lo que yo quisiera, ahorita ya no. Pero mi mamá no fue como que solamente te lo doy cuando hagas las tareas, sino que ella lo pensó desde un punto de vista mucho más estratégico. Ella me llevaba a comprar los mejores juegos, yo ya tenía los juegos en la mano, y cuando llegábamos a la casa me decía, bueno, no, no puedes jugar hasta que hagas X, Y, Z. Es decir, me generó escasez con un bien que yo ya tenía. Muy de gaming, muy de los Core Drives que les acabo de decir, muy del Core Drive 6 de escasez y muy del Core Drive 4 de, de pertenencia, porque a mí ya me pertenecían, pero no los podía usar. Entonces, súper inteligente, digamos, que usó esa estrategia. Lo mismo con el fútbol, me inscribía a unos equipos muy bacanos y yo quería ir a jugar, pero primero esto, y lo mismo con los Legos. Íbamos y comprábamos unos Legos súper chéveres, pero no los usas hasta que tal. Entonces eso estaba cerrado hasta que yo no hiciera lo que tenía que hacer, entonces una estrategia súper brillante. Y como para ponerle un poquito más de picante, tratamos un montón de terapias, un montón de cosas diferentes para manejar mi tema. Todo lo que más funcionó fue una terapia que se llamaba neurofeedback, en donde me llevaban a una sala con un computador y unos monitores, me conectaban la cabeza con unos aparatos y se trataba como de una experiencia 100% gamificada, donde a medida que yo me concentraba iba avanzando en el juego. Y era súper interesante, a mí me gustaba mucho. Entonces yo soy una persona muy competitiva de toda la vida. Y entonces yo veía el listado de la gente y yo decía, no, yo les tengo que ganar a estos y más porque yo los veía salir antes. Yo decía, no voy a ir a ganarles. Entonces ya mi incentivo era suficientemente grande porque estaba muy gamificada la experiencia y iba mejorando mis ratas de concentración. O sea, yo cada vez podía concentrarme más tiempo. Pero mi mamá se jugó una ficha más. Yo soy un fan de las gomitas y estaban recontra prohibidas. Pero mi mamá decía, cada vez que tú mejores tu racha de la vez pasada, te doy una gomita. Si no la igualas o quedas igual, tan. Y una gomita grandísima que vendían allá a la salida, que era como una anaconda súper bacana, y entonces a mí me encantaba. Entonces yo le tenía que ganar a los otros. Eh, Quería hacerlo bien porque yo era competitivo per se. Y aparte de eso, si yo lo hacía bien, al final iba a tener una cosa que era súper escasa para mí, o sea, un tema random o había regalos random. Entonces todo era súper gamificado y funcionaba súper bien. Entonces mis espacios de concentración empezaron a mejorar un montón a partir de esa terapia. Y la verdad, tratamos un montón, cosas súper distintas, pero esto fue lo único que realmente, digamos, que funcionó y cambió como lo que yo venía haciendo. Después en el bachillerato más grande,
a mí me parecía súper aburrido, la verdad. Yo hacía lo mínimo para poder pasar, pero había cosas que me interesaban mucho. Entonces, por ejemplo, la física a mí me parecía descrestante y me encantaba y me iba súper bien. Nunca tuve problemas con física, pero el resto de materias que de pronto no me interesaban tanto, yo ahí no era tan bueno y simplemente hacía lo mínimo para pasar. Pero entonces acá pasa algo y es que, retomando el tema del octágono, para que lo veamos así, a mí me pusieron como una barrera desde el colegio de, venga, usted no le va tan bien, usted debería estudiar algo que no tenga que ver mucho con física, matemáticas y ciencias, sino de pronto un tema que sea más de relacionamiento. Y yo dije, no, porque yo lo tomé como un reto muy personal y yo dije, no, yo decidiré qué voy a estudiar y voy a mirar qué y cuándo. Porque esa imposición de, venga, usted debería hacer esto, fue lo que a mí me puso a decir, no, yo no quiero hacer lo que me digan, sino lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces eso también es como cuando uno se está pasando un juego y no puede acceder a lo que quiere, o le dicen que no puede acceder a lo que quiere, en términos de escasez también, uno realmente lo quiere hacer y lo hace con más ganas. Entonces, ¿qué decidí hacer yo? Voy a buscar qué me gusta. Yo ya sabía que la física me gustaba, pero no sabía qué iba a hacer. Y estos manes del colegio, los profesores y todo el resto de gente me decían, no, algo que tenga que ver más con humanidades o con vender o con marketing o lo que sea. Eh, bueno, pasó el tiempo y un día por la noche, así como las cosas de la vida random que llegan, yo estaba muy concentrado viendo televisión y llegué a Nat Geo y estaban dando un programa súper bacano que se llama Megaestructuras, al cual leo muchas cosas. Y estaba viendo megaestructuras y estaba ese edificio que se ve ahí, que son las Torres Petronas. En ese momento yo dije, wow, acá hay algo interesante. Venga, empecé a ver cómo la física se combinaba con un producto final y ese producto final terminaba siendo súper interesante. Pero aparte de la física, se combinaba con personas, y se combinaba con ciencia, y se combinaba con ejecución y tenía que tener líderes que ayudaran a que eso ejecutara. Yo me enamoré. Yo dije inmediatamente, yo quiero hacer eso. Yo quiero entrar en ingeniería civil. Y así fue que yo fui y les dije a todos, venga, no, yo no quiero estudiar nada de eso que ustedes me dicen, yo quiero estudiar ingeniería civil. Y mis papás al principio un poquito asustados, pues pensando como, venga, Diego, usted está seguro, tan, y yo tan convencido que me dieron, listo, lo apoyamos. Y fui en el colegio y los profesores como que, venga, ¿usted cuándo acá? Y yo, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces como que esa duda que le generan a uno, pero yo dije, no, igual lo voy a hacer, no me importa. Y así igual pasé a la nacional, empecé a estudiar ingeniería civil, finalmente me vine a Medellín y ahí terminé mi carrera como ingeniero, ¿cierto? Pues entonces en la universidad, digamos que ya todo era distinto, las motivaciones eran diferentes, yo estaba viendo como un sueño porque era muy distinto a lo que yo venía mirando el colegio porque todo lo empezaba a aplicar. Para mí, yo quería desde muy chiquito, desde que me gradué del colegio, yo dije, venga, yo quiero montar una constructora que cree unas torres Petronas, o sea, yo quiero emprender porque es la manera en la que yo entiendo que construimos país y la que generamos más beneficios para todos. Y entonces soñaba con construir las Petronas, entonces todo para mí, mi cabeza iba pensando en esto. Y estaba viendo como un sueño, pero cualquier videojuego tiene una trama más interesante. No hubiera sido tan bacano si yo me hubiera grabado así como de uno. Y entonces lo que resultó fue que mi papá empezó a tener unos problemas económicos grandes. Yo estudiaba en EAFIT, en Medellín, eso es costoso. Y mi papá empezó a tener problemas y pues lo primero que yo le digo es, padre, si quieres yo me retiro de la universidad y te empiezo a trabajar y te ayudo. Y me dijo, no, 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 no te vas a retirar porque para él la educación lo es todo y me dijo, yo hago un esfuerzo, miramos si nos endeudamos, no sé qué, pero no te salgas. Y entonces empezaron a pasar cosas muy raras y es que así como otra vez, como el mismo programa, la vida le pone a uno cosas al frente y en una conversación con una amiga de mi novia, con una amiga de Sophie, eh, llegó una niña y nos dijo, no, mi papá está buscando gente para licitaciones, presupuestos, no sé qué, y nadie se presenta. Y yo, venga, yo me presento. Y me dijeron, ¿y usted sabe de eso? Y yo, claro, por supuesto, ¿cómo no? Pero usted sabe eso, claro, por supuesto, cómo no, ese tema lo aprendíamos en octavo semestre, yo estaba terminando tercero o cuarto, no, tercero, estaba terminando tercero. Y yo dije, claro, por supuesto, cómo no. Entonces inmediatamente me dijo, manda la hoja de vida. Yo no tenía una hoja de vida, yo le pedí la hoja de vida al exnovio de la hermana de Sofía, la copié ahí encima, puse una foto mía horrible con una camiseta que me queda grande, ojalá nunca tenga acceso a esa hoja de vida porque es lo más feo que he visto. Eh, y fui a una entrevista, yo no sé por qué, terminé pasando y ¡pam! Empecé a trabajar. Y empecé a trabajar y a mí me estaba yendo súper bien en la universidad, pero a partir de eso me empezó a ir mal porque ya no tenía tanto tiempo para estudiar, pero entonces empecé a sentirlo como un reto para ayudarle a mi papá porque no me pagaban y pues no me podía quedar atrás porque pues realmente pues no tenía mucho sentido como empezar a perder un montón de materias
Sí, el objetivo era ayudarle a mi papá porque le iba a tocar pagar más semestres, ¿cierto? Y así como el colegio me lo gamificó mi mamá, mi papá me gamificó la universidad. Entonces pasaron un par de semestres y mi papá me dijo, hijo, solucioné el problema, te puedes salir, salte de una vez. Y yo había adquirido un montón de habilidades, yo sentía que ya tenía ese reconocimiento porque en la universidad todo el mundo decía, hey, Diego trabaja y estudia y lo hace súper bien en las dos. Entonces tenía ese reconocimiento social que me ubicaba como en una posición súper específica, que digamos en el tema del Core Drive 2, que es ese de cumplimiento de objetivos, yo sentía que me estaba pasando el mundo en nivel avanzado y mis compañeritos no, y entonces yo me sentía mucho más teso y ellos lo reconocían. Y de Core Drive 5, pues también, obviamente en el tema social era más aceptado. Entonces, lo que pasó fue que mi papá me dijo, venga, bacano, pero nosotros ya tuvimos una experiencia con alguien que empezó a trabajar y no se graduó de la universidad, que fue un familiar de nosotros, y ahorita está pasando cosas muy difíciles y como mi papá ve en la educación el mejor regalo que me podía dar y ve que esa es la manera en la que uno puede salir adelante, yo estoy muy de acuerdo con él. Dijimos, listo. Entonces el trato es, yo sigo trabajando, pero me gradúo, o sea, mi papá me da plata hasta que yo me gradúe. Y entonces ahí sí empecé yo a sufrir un poquito porque ya me estaba pasando el mundo en nivel difícil, en un nivel muy difícil, porque yo tenía que ir a la par con mis amigos que estudiaban todo el día, que salían de clase y se ponían a estudiar, y yo muchas veces ni iba a clase porque tenía que trabajar. Y entonces, bueno, se puso más duro, empecé a automatizar un montón de cosas, empecé a apalancarme de la tecnología, me servía mucho, pero me di cuenta de algo, que yo ya iba retrasado con respecto a mis compañeros. Iba retrasado aproximadamente, no sé, un semestre y medio o algo así. Yo hice cuentas y yo dije, venga, yo soy capaz de hacer un esfuerzo muy grande, meter un poquito más de materias, pero igual voy a terminar un semestre después y eso lo voy a tener que pagar yo porque mi papá no lo va a pagar y yo de pronto no estoy en condiciones. Empecé a averiguar y me di cuenta que en la universidad, si uno había trabajado más de un año, que era mi caso, 48 horas que uno pudiera comprobar, que era mi caso, hacía un trabajo y con ese trabajo uno se podía graduar. Y entonces yo hice el mejor trabajo, a pesar de que en la universidad también, pues no era el más brillante, sino que hacía todo como para pasar y lo que me gustaba a mí muy bien y lo que no, pues pasaba raspando. Pero acá sí dije, pues pucha, de esto depende que yo me gradúe. Otra vez, tema de motivaciones. Ya había demasiadas cosas en juego, o sea, tenía que hacerlo. Hice el mejor trabajo posible, resulté negociando con una de las empresas que da los ERP a las constructoras más grandes del país, yo estaba en una constructora mediana, terminamos negociando el tema y al final lo compraron, lo que me dio a mí de una boleto para graduarme con todos mis amigos. Entonces, básicamente, me gradué y fue top, ¿cierto? Para mí, la mejor experiencia de mi vida, haber trabajado y estado estudiando al mismo tiempo porque iba aplicando todo. Casi que yo sentía que me había pasado el mundo el nivel difícil. Y gracias a esto conseguí mi segundo trabajo, que es con una empresa que yo quiero muchísimo, que es CFC, eh, en el cual yo llegué con un cargo mejor de lo que podían aspirar todos mis amigos que recién se graduaban, pero ya tenía 3 años de experiencia en ese momento, pero yo quería mucho más. Yo quería, pues, pucha, yo quería estar avanzando y quería hacer más cosas y quería hacer cosas más interesantes. Entonces yo fui avanzando más que el resto porque preguntaba cosas, porque avanzaba, y esta gente me dio la oportunidad de tener mi propio equipo. Yo pude crear un equipo y un área que no existía, el cargo de director técnico no existía y el área técnica no existía de la manera que yo la creé con mi jefe, que era Albeiro, pues que era el gerente técnico, y el plan de carrera era, Diego, usted está haciendo muy bien, pero queremos que usted sea el próximo gerente técnico. Ese era el plan de ellos. Y entonces yo dije, listo, yo me voy, hago una maestría, estudio en Londres porque es lo que quiero hacer, y pa, me vuelvo el gerente técnico de CFC y después busco ser gerente técnico de alguna constructora más grande porque eso es lo que yo sé hacer. Entonces yo ya había visto mi maestría en Londres, yo ya había empezado a estudiar el tema de inglés, estaba súper preparado, iba a hacer el examen y ¡pum! Nos cogió la pandemia. Y acá es cuando uno dice, venga, el juego se vuelve a poner interesante, esto está bacano. ¿Qué voy a hacer yo, bien hiperactivo, bien inquieto, cuando me dicen, usted tiene que quedarse quieto en su casa? Pues yo decidí, venga, yo voy a aprender a programar. ¿Por qué? Porque me quedé con esa deuda desde la universidad y yo lo quiero hacer muy bien. Quiero programar, ta, ta, ta. Entonces, 4 meses clavado, de los 4 meses que estuvimos encerrados, la primera parte de la pandemia, que mucha gente dedicó a jugar y no sé qué, yo me dediqué a estudiar programación. Aprendí a programar en Python y yo estaba feliz. Entonces yo me fui a empezar a implementar esas cosas en el trabajo y tan, tenía ciertas fricciones, pero mejoraba la productividad. Y entonces cuando yo quería hacer ya cosas más grandes, mi jefe me decía, venga, Diego, usted es muy bueno, muy bueno.
pero no se invente la rueda, nosotros ya sabemos hacer las cosas, de pronto esto acá no, ta, ta, ta. Y yo con la cabeza dañada de querer hacer más cosas porque ya sabía programar en Python, ya había visto lo que se hacía con inteligencia artificial, ya había visto lo que se podía hacer con Machine Learning. Yo decía, no, pues pucha, esto hay que hacerlo. Y cuando llegaba a proponer, había un montón de barreras como esas de no se invente la rueda. Entonces, nada, yo dije, bueno, listo, igual. Me voy a ir a hacer mi examen de inglés, igual yo me voy y vuelvo y miro a ver si hay algo para hacer. Y cuando estaba de camino hacia Medellín, pues yo en ese momento vivía en Manizales, venía hacia Medellín, tuve un accidente del carro en el cual quedó en pérdida total. O sea, el carro quedó en pérdida total y esos choques en la vida le generan a uno ese tipo de cosas de, venga, ¿qué quiero hacer yo con mi vida de aquí en adelante? ¿Cierto? Porque no puedo seguir haciendo lo mismo si quiero resultados diferentes. Y fue como un choque que afortunadamente a mí no me pasó nada, el carro salió muy mal, pero fue algo muy interno. Yo dije, no, yo creo que yo sí quiero estar donde se inventen la rueda. Escuché un podcast de Freddy Vega, que es el creador de Platzi, una persona que yo admiro muchísimo. O sea, en ese momento ese man era mi recontra mega ídolo. Lo que yo le escuché a ese señor en ese podcast del 13%, yo lo escuché hace un montón de años y todavía me acuerdo, se llama Hecho a Código, a mí me tocó profundamente, yo tengo que estar ahí. Compré Platzi ese mismo día, 9 meses después yo ya estaba presentando pruebas técnicas, ta, 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 ta. Hice mi primera prueba técnica, un proceso de 300 personas, quedé segundo, yo dije, buenísimo, estoy. Hice otra prueba técnica y quedé como Data Analyst para una organización inmensa de 27.000 empleados, yo era el encargado de los datos en Latinoamérica. Yo feliz, yo dije, pucha, cambié de carrera, lo logré, bacanísimo, tan. Y acá ya era un nuevo nivel desbloqueado, o sea, súper, súper gamificado todo. Yo dije, pucha, bacano, tan. Entonces, una ilusión muy grande. Yo llevaba 9 años rompiéndolo, si quiere decir, en construcción y a mí nunca me habían invitado a hablar con nadie. Y llevaba un día que había cambiado de trabajo, de ingeniería civil a tecnología, y pasaba esto. Me invitaban a dar una charla a mí, que yo decía, pucha, pero voy a entrar apenas frente a 500 personas en el auditorio de la UPB con Platzi solamente porque un tweet mío se hizo viral. Yo decía, esto es brutal. O sea, hay tecnología desde que entré, me ha parecido increíble. Todo el mundo colabora con todo el mundo. Bueno, pero eso es otra discusión. Pero después empecé mi trabajo y otra vez, como que el tema, yo decía, qué bacano y empecé con todas las ganas, pero finalmente para mí fue una decepción muy grande. No era lo que yo esperaba, no era el reto que yo esperaba. Yo estaba acostumbrado a unos retos muy grandes. Este no era ni desde lo técnico ni desde lo del liderazgo. Y entonces como que otra vez uno vuelve a decir, pues pucha, estoy como antes, pero peor. Y entonces hay que subir otra vez el nivel y ¡pum! Llegó la oportunidad de comenzando con un amigo. Me ofreció un juego de mesa de matemáticas que fue con lo que empezó Galilei. Y yo dije, yo lo hago. Y con eso empezamos nosotros a hacer lo que pensábamos que podía hacer Galilei en su momento. Y entonces seguimos avanzando, cambiamos de mercado, hemos hecho mil cosas diferentes. En su momento estábamos en temas de educación, muy K12 y hoy en día, digamos que ya estamos en temas corporativos, pero entonces ha sido un pad muy raro, como que yo veo como que cada vez que uno va avanzando va cambiando de nivel. Entonces, un año después de eso, que pasó después de trabajar un año en Save the Children y lo que sea, llegué a esta organización y dije, no, no, no quiero hacer eso, voy a emprender. Y empecé a emprender y por cosas de la vida me invitaron a ser parte de la PlatziConf. Estos somos mi socio y yo un segundito antes de subir al escenario a hablar enfrente de yo no sé cuántas personas había ahí, por ahí 600 personas, de lo que hacía Galilei, de lo que les estoy contando, de gamificación, tan. Y después de eso nos invitaron a un evento privado con Freddy Vega, que fue la persona con la que yo dije, fue pucha, algún día quisiera conocer a este señor. Pues estuve en un evento privado con él, en el cual nos respondía preguntas a los que estábamos emprendiendo, a los que teníamos dudas de tecnología, no sé qué. Iban pasando más cosas. Y entre esas después llegamos a un evento con la viceministra y ese evento también estuvo Liz, que fue la que me invitó, en donde pudimos probar finalmente el producto de Galilei funcionando en vivo y probamos cómo funcionaba con inteligencia artificial, cómo los juegos se combinaban con el aprendizaje, la hice también súper abierta, fue una experiencia bacanísima. Y entonces, después de todo este pad y después de todo lo que les he contado de, venga, los juegos sí son una solución, a mí realmente me cambiaron la vida, o sea, realmente es algo que me ha impactado durante todo este camino y para mí es evidente que lo tenía que hacer y creo que toda la vida me estuvo preparando para esto. Hoy así se ve Galilei, nosotros estamos enfocados en los entrenamientos corporativos, usamos inteligencia artificial para consumir esos manuales de servicio que tienen todas las empresas, o sea, es el mismo juego para todas, pero con la información de cada uno, replanteamos esos retos que tienen cada uno de ellos y esas recompensas y las hacemos más valiosas como los hacen los juegos
creamos una experiencia pensada desde el octágono para que esto sea mucho más valioso tanto para el empleador como para el empleado. Eh, Creamos mecánicas de juego nuevas, donde, pucha, hay cosas que no se han hecho y nosotros vemos que lo podemos explorar y vemos que desde las motivaciones es súper viable que la gente vaya a su trabajo y no lo haga porque lo tiene que hacer, sino que sea bacano. Y combinamos eso con las métricas de los negocios, que para los tomadores de decisión es lo más importante. Entonces, digamos que hoy en día Galilei se ve así, eso es lo que nosotros estamos haciendo, y vemos que hay una super oportunidad, porque hay un estudio de la Universidad de Nueva York que decía que eh, en el mundo, los niños que juegan videojuegos mucho, como en mi caso cuando era niño, cuando salen al mundo real se dan cuenta que no están lo suficientemente motivados, que es desincentivante hacer las cosas, que no hay motivación. Entonces dice que es mejor reducir el consumo de videojuegos para que la gente no se sienta así. Yo pienso lo contrario, yo pienso que la vida de hecho sí es aburrida y que nos hemos encargado de generarle un montón de barreras que no tienen por qué ser así, porque podemos solucionar el mundo a punta de experiencias que nos llenen, que nos hagan sentir bien, que nos den lo que nuestras motivaciones realmente piden, pero cumpliendo los objetivos de una mejor manera. Es decir, trabajar sin que se sienta trabajar, porque en ese momento es donde uno realmente fluye y es feliz. Eh, yo creo que, Liz, ya estamos, hasta ahí estoy. Creo que me di el tiempo exacto. Bueno, no, nos tienes aquí súper encarreta. Yo estoy muy encarretada oyendo toda esta historia porque además eh, creo que presentas con mucha claridad ese hilo conductor entre toda esa teoría y cómo lo Total. llevaste a la práctica, además con tu vida personal, que pues contaste unas historias muy lindas. Mientras tenemos preguntas de la audiencia, yo te quiero preguntar, aunque fue, digamos, la última diapositiva fue muy clara, eh, de acuerdo con tu experiencia, Sí, ¿cómo ves tú la aplicación real de estos temas de gamificación en el mundo corporativo? sí. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, IAB. Parte de lo que hace IAB es justamente educar. Ujú. Eh, eh, ¿cómo ves tú las posibilidades de enlazar esto? Porque yo pienso aquí en muchas cosas, digamos, para una marca, hacer cosas para fidelización puede Total, funcionar muy bien, 100%. pero en estas estructuras un poco más tradicionales, Ujú. ¿cómo funciona la gamificación ahí? Mira, Liz, pues digamos que es un tema de entender muy bien qué se quiere hacer de parte del tomador de decisiones y por qué se quisiera hacer de parte del que hace las acciones. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos cuando Galilei, digamos, decíamos, venga, de pronto el tema educativo K12, vemos pues que es colegios, vemos muy difícil podernos sostener en el tiempo porque las mecánicas son diferentes y nos empezaron a llegar estas oportunidades de corporativos. Entonces yo dije, venga, voy a hablar con todos los corporativos que yo tenga a la mano. Les voy a hacer entrevistas y no les voy a vender nada. Entonces yo me fui a hablar con ellos y me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, todos tienen manuales de usuario que no usan. Todos tienen manuales de usuario que no usan. Y para ellos es súper importante. Y alguien sacó su tiempo para hacerlo. Y es la manera en la que la empresa siente que sus métricas se cumplen, ¿cierto? Que el personaje sepa muy bien qué tiene que hacer y que lo efectúe. Y entonces eso es lo que no pasa en el mercado. Generalmente las capacitaciones que hay en el mercado, si tú te metes a buscar, es te capacito en talento, en marketing, en cosas que son mucho más generales y de pronto tú tienes cosas más particulares, ¿cierto? Entonces, lo que te digo es como la aplicación directa y lo que nosotros estamos haciendo lo sacamos de esas conversaciones con esta gente. Entonces nos decían, todos tenemos plan de incentivos, pero la plata finalmente no los está terminando de incentivar. Todos tenemos una rotación muy alta, o sea, con los que nosotros hablamos, una rotación muy alta. Y si bien yo no le puedo garantizar que la voy a reducir, lo que sí le puedo decir es que una experiencia de esto, lo que podemos hacer es reducir la brecha de aprendizaje y reducirle costos a usted, porque lo que pasa hoy en día es que si Liz va a entrar a trabajar conmigo, a mí me toca parar de producir 2 semanas para entrenar a Liz, ¿cierto? Que eso es como que lo que usualmente pasa en un ambiente muy tradicional. En cambio, nosotros estamos diciendo, venga, entre de una vez, vaya aprendiendo incluso desde su proceso de formación. Nosotros le entregamos el contenido que tiene que saber porque eso ya existe, eso ya está en un manual, pero nosotros se lo entregamos de una manera que usted lo quiera hacer, no un ladrillo de 50 hojas que usted se lea, sino lo que tiene que aprender realmente para que usted opere lo más rápido posible. Y en el largo plazo es todas esas métricas y todas las cosas que tienen que cumplir se empiezan a involucrar con el juego, la persona con lo que está aprendiendo lo empieza a aplicar
esta gente empieza a tener mejores métricas de negocio, entonces empieza a generar un círculo virtuoso en el cual todos o todas los que están integrando parte pues como de este ecosistema se están viendo beneficiados. La persona está entendiendo y está haciendo las cosas porque las entiende bien y está motivado para hacerlas. Los incentivos ya no son tan costosos y de verdad empiezan a valer algo como les mostraba ahorita con la gamificación. Y el personaje, si bien yo no le puedo garantizar que se quede, es posible que genere una retención más alta porque usted le está motivando a que sus premios a futuro los quiera adquirir. Y si no, si definitivamente su rotación no mejora, cada vez usted puede entrenar a la gente más rápido. Entonces, digamos que así lo estamos viendo ahorita, Liz. No sé si respondo bien tu pregunta o no. Sí, 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 y sí, tocaste muchas aristas, pues que tienen que ver también con un tema de retención de talento y con otras cosas Total. eh, de mucho valor al interior de las organizaciones. Y de esos casos, los invitamos a hacer preguntas Ujú, para no adueñarme de esta conversación. Y de esos casos que tú conoces, ujú. ¿cuáles dirías que son los casos más top? Ahorita nos mostraste unos, pero no profundizaste en esos casos. Así no, no profundicen en esos casos. A ver, por ejemplo, esos de CaixaBank, pues que lo que hicieron es ese plan de incentivos que ya existía y que nadie sentía que se lo podía ganar, lo volvieron súper, pues como súper asequible a la gente que pudiera llegar a conseguir las cosas, pero se lo hacían visual y los hacían colaborar en equipos y les entregaban unas partecitas y a medida que iban avanzando, pues ellos sentían que, venga, somos parte de algo, ¿cierto? Ese me parece súper, súper, súper top. El tema del profesor este Anand Pai, pues que es para mí como que wow, o sea, cuando sea grande quiero ser como él, que cogió unos pelados con un nivel súper regular en matemáticas y lectura y los llevó a un nivel súper top, también es buenísimo. Y en el caso de nosotros, digamos que nosotros ya empezamos a trabajar con Mimos, pues que es como el tema de helados, eh, Ujú. realmente es con el franquiciado más grande que tiene Mimos, no directamente con ellos, pero el franquiciado más grande que tiene. Y con ellos lo que estamos haciendo es que su dolor principal es, venga, estos manes tienen una rotación muy alta y cuando aprenden se me van y cuando se me van de pronto o si se me quedan, el precio o el desperdicio es muy grande, entonces necesito que aprendan muy bien cómo usar, cuáles son los procedimientos, pero que cuando realmente esto pase, empieza a crear ese círculo virtuoso que yo te decía. Entonces, todos los incentivos que ellos ya tienen, los metimos acá. Todas las cosas bacanas que pasan dentro del juego, los metimos acá. Y lo que estamos haciendo es ya ayudándole a ellos a mejorar sus métricas de negocio a punta de esto. Claro, porque uno cree que en principio todo el tema de gamificación pues hace mucho sentido en colegios o en Total, universidades. Pues yo que también soy profe, claramente cuando uno involucra componentes de gamificación en una clase se siente una motivación distinta, súper ¿cierto? La diferente, gente se anima, los pone uno a jugar y gritan, se súper emocionan, distinto, total, pero digamos a nivel corporativo sí puede tener unos impactos muy buenísimos, chéveres. total. Bueno, yo no sé si hay preguntas del público. Por acá había un comentario de Fernando que decía que fresco que todos teníamos un diagnóstico, que todos podemos tener un diagnóstico. ¿Preguntas? Pues tal vez no hay preguntas el día de hoy. Diego, no sé si tienes algo más para decirnos. Jazmín Mm, dice que muchas gracias, que excelente. muchas gracias, Asmin. No, lo que te iba a decir, incluso lo que tú decías que tú eres profe y todo, en estos días yo tuve que dar una charla a unos pelados como entre 16 y 20 años con Fenalco. Y la charla era de emprendimiento y habilidades, pues como para el tema laboral, pues y tecnología. Ujú. Y entonces yo pienso, venga, yo qué hablo 45 minutos con estos manes para tenerlos enganchados. Y lastimosamente acá es mucho más complejo hacerlo, pero me hubiera gustado. Pero en ese día yo dije, no, venga, yo no voy a dar una charla, sino voy a hacer un juego. Y así como todo, cogí el octágono, lo rayé, venga, ¿qué es lo que hay que hacer? Ta, ta, ta. Yo tenía mucho susto que no me fueran a poner cuidado. Pues la charla no duró 45 minutos, sino duró hora y media. Y esta gente tuvo una retención altísima de lo que yo le dije porque los puntos se hacían con preguntas muy específicas que yo decía. Preguntas como cómo se llamaba la torre que yo quería hacer cuando estaba chiquito, pues, o sea, o preguntas como cómo se llamaba la terapia que yo hice. Y yo digo, eso no lo coge alguien en una hora y media de charla porque es muy difícil, porque lo dije una vez, pues, pero estos personajes los cogieron todos y es a punta de pensar como ellos, venga, ¿qué lo motivaría a ellos a realmente hacerlo? Entonces fue súper interesante.
Tenemos acá una pregunta de Carolina. Carolina Hernández dice, la empresa acaba de iniciar el programa de gamificación por medio de un juego como ¿Quién quiere ser millonario para trabajadores? Sí, ¿Qué otra opción nos sugieres para no hacer lo mismo de siempre? qué difícil. Pero, a ver, es que mejor dicho, recomendar sin ver es muy complejo, porque habría que entender muy bien quiénes son los actores que intervienen en el proceso. Y hay que entender cuáles son las motivaciones grandes, como de la empresa, si es de Carolina, si es ella la que los quiere motivar a hacer algo, y cuáles son las motivaciones de los que están haciendo las acciones. Entonces, si bien un tema de quién quiere ser millonario podría funcionar para que vayan reteniendo cosas, yo pensaría más bien en, pues, le voy a dar un consejo el más random posible, ojalá el más global, y es que pensar en mecánicas sociales cuando son públicos que uno no conoce muy bien es como lo que uno debería hacer. Entonces mirar a ver si más bien no es que gane uno, sino que gane un equipo, mirar a ver eh, si podemos hacer un leaderboard de equipos, cosas de esas, pues que si bien el consejo, la repito, habría que ver muy bien cómo funciona la estrategia de lo que quieren hacer, pero un consejo de esos funcionaría como para algo muy básico, pues que si ellos ya tienen como su estrategia de gamificación y quién quiere ser millonario, ideal que no sean solos, ideal que no sean solos. Carolina dice capacitación de productos. Excelente información, capacitación de productos. Caro, ¿tú eres Caro la de programática o eres homónima? Bueno, y por acá dice Jaime Jaramillo que muchas gracias, Tatiana que excelente, por acá me escribieron por WhatsApp que les encantó, que felicitaciones, entonces pues no, creo que la información fue súper clara. Muchas gracias, Liz. Muchísimas gracias. Bueno, no, aquí estamos. Yo creo que por acá tengo en la presentación las redes sociales de nosotros. Muy bacanos si nos siguen. Si necesitan algo de gamificación o si están interesados en algo de lo que les podemos ofrecer también, súper bienvenido a hablar, un consejo, lo que sea. También súper bacano poder hablar con ustedes. Bueno, Diego, a ti muchísimas gracias por tu tiempo, a Súper, nuestra Liz. audiencia del día de hoy. Nos vemos en 15 días por acá y nos vemos en 20 días en Bogotá en el IAB Day. A Súper. Marketing University, muchísimas gracias. Nada, te están Muchísimas gracias. felicitando y que muchas gracias y que wow, Muchas dice gracias, Liz. Isabel. Bueno, un abracito. Listo, a Que ti, un estés muy bien. abrazo.